La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Creemos en esta declaración del profeta. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 8 del libro de Romanos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entender y aplicar tu mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, el apóstol San Pablo nos introduce el tema de la obra o el papel del Espíritu Santo en la santificación de la vida de un creyente. Por lo tanto, comienza el capítulo diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Separados de Él estamos condenados y encaminados a la destrucción y a la muerte, pero unidos a Cristo ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Jesús asume, Jesús paga el precio del costo de nuestro pecado, y al aceptar su sacrificio, su entrega y el haber ocupado mi lugar, entonces aceptamos también su vida para nosotros. El versículo 4 profundiza el apóstol diciendo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nosotros, en lugar de vivir en nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos por la presencia del Espíritu, en la presencia del Señor, vivimos una vida de victoria y de crecimiento. Por eso, dice versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. En lugar de fijar en nuestra naturaleza pecaminosa o en el pecado, fijamos en Cristo, en su palabra y en su Espíritu. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Un contraste muy claro y muy convincente en su explicación. La mentalidad pecaminosa, separados de Dios, nos conducimos hacia la muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, es decir, de la presencia de Dios, nos provee de vida y de paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo. Y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice versículo 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. De manera que la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente provee, en primer lugar, seguridad. En segundo lugar, transmite el poder de la palabra y de la presencia de Dios. En tercer lugar, provee de vida. Y continúa el apóstol en su mensaje describiendo en profundidad este tema y lo hace de esta manera.
Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En contraste, entonces, la muerte y la vida de pecado y la vida en la presencia de Dios. Un camino que conduce a la destrucción y a la muerte y otro camino que conduce hacia la salvación y hacia la vida. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y se dirigen hacia la vida. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Una manera cariñosa, dirigida y reconociendo a Dios como papá, como padre. Entonces dice que somos adoptados como sus hijos y por eso decimos papá, papito. Tenemos un padre, ese padre que nos había creado, de quien nos separamos y nos independizamos para hacer nuestra vida y a quien podemos volver siendo aceptados nuevamente como sus hijos especiales. El versículo 16 amplía la obra del Espíritu diciendo que Él asegura a nuestro espíritu que somos sus hijos. No solo nos hace hijos de Dios, sino también que nos asegura que somos sus hijos. 17. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Solo el Hijo recibe la herencia de sus padres, los hijos. De manera que dice, si somos hijos, entonces somos herederos. Pero más que herederos, somos coherederos con Cristo, de un universo, pero más que de un universo, de una vida para siempre. Desde el versículo 18 en adelante se nos habla de la gloria futura en contraste con el sufrimiento actual. Y Pablo lo describe así magistralmente. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es que cuando el pecado entró también impactó sobre la naturaleza, sobre la creación. Y nosotros vemos la mancha del pecado en una naturaleza, en una vegetación, en un mundo, en un ambiente deteriorado por la mancha del pecado. Por eso dice versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Pero no solo la creación gime, sino también nosotros, que ya tenemos las primicias, dice el versículo 23, del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia, paciencia, perseverancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La naturaleza gime por el pecado, el ser humano gime por el pecado y el Espíritu Santo gime a nuestro favor, suplicando, rogando, interviniendo, actuando para que podamos ser vencedores. Por eso intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Desde el versículo 28 en adelante nos encontramos con una de las expresiones más lindas del apóstol, que voy a leerlas por su contenido sin pasar por alto nada.
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito, el primero, pero la familia del Señor tiene que completarse. Y a esos que predestinó, y Él predestinó a todos para la salvación, los llamó. Y a los que llamó y aceptaron el llamado, Él los justifica. Y a los que justifica, los glorifica. Es decir, un día le dará una vida para siempre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que ha escogido? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, persecución, hambre, indigencia, violencia. No, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice el apóstol, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo y querido hermano, este es el amor inclaudicable, incomparable, de Dios para con usted, para conmigo y para con todos. Aceptemos este amor y correspondamos con ese amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor con que nos amas y te pedimos nos bendigas para que nosotros podamos ser recíprocos, amarte y hacer tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias.